Perfecto, perfecto. Bueno, pues tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas pues sobre pues una inspiración que tuve para pues producir un libro, producir un método y aportar un grano de arena para pues solucionar y abordar soluciones a las áreas de oportunidad que me toca observar desde mi perspectiva, pues después de 50 años de trabajo empresarial y pues tratando de dejar un legado. Entonces les comentaba en la plática anterior que esto viene pues precisamente de un diagnóstico de ver pues en qué situación se encuentra el país, en donde pues me di a la tarea de estudiar un poquito los liderazgos del país en tiempos pasados, etcétera, pues para ver algunas áreas de oportunidad. Y las áreas de oportunidad que encontraba es precisamente un liderazgo que cree confianza en los demás, o sea, que sea confiable a los demás, que produzca esa confianza de líder en los demás. Y como que el liderazgo, pues más bien se aboca en el pasado, pues a exigir que la gente sea confiable al líder y que se gane la amistad del líder. Y yo digo, no, pues es al revés. ¿Qué les parece si invertimos el método y que mejor el líder sea confiable a los demás? Porque encontramos que, y así lo decía hace uno en la plática anterior, pues que el mayor impacto que hay en una cultura, y en este caso si se trata de la cultura de confiabilidad, pues es el impacto del comportamiento de los líderes, de los de arriba. Eso arrasa. Eso se habla de que un 50% del impacto es eso. Entonces ya te dejó a capacitación, educación, a speeches y a demás cositas, el que puedas abordar el tema de la confiabilidad en contra del comportamiento de los líderes. No tienes mucha oportunidad de hacerlo, sino tienes el mayor impacto, 40-50% es el comportamiento de los líderes, ¿verdad? Y sucede también con los niños. El mayor impacto es el comportamiento de los padres, de los adultos que están a su alrededor, ¿no? Entonces, con esa base, pues fue mi plática anterior. Y mi plática anterior, pues está orientada al mundo de la educación. Entonces yo digo, oye, pues yo, gracias a Dios, tuve una vida de 50 años metido en la parte empresarial ejecutiva de toma de decisiones, pero sí quisiera dejar un legado a los jóvenes. A los jóvenes, yo me acuerdo en mi clase de ética profesional en el Instituto Tecnológico, que a todos los de todas las carreras pasábamos por la cátedra del padre Aquiles Menéndez y a todos nos decía, oigan, ya saben bastante más que los demás al tener su carrera, pero no se vayan a aprovechar, ¿verdad? No se vale. Y entonces era un recordatorio. Ese recordatorio, esas clases ya no existen, y pues es la preocupación que dio origen a decir, oigan, el siglo XXI tiene muchos cambios y sobre todo en la tecnología muy disruptivos y muy interesantes y bienvenidos, pero hay ciertas cosas fundamentales que si se cambian se puede perjudicar el mundo, se puede perjudicar la sociedad. Y esas son las que yo me quiero abocar, a esas que van junto con los grandes cambios, las grandes disrupciones, pero con valores, ¿verdad? En mi tema, con confiabilidad. Entonces quiero entrar directo al tema empresarial porque las empresas no son de mucha filosofía. Las empresas las empresas son del tipo de dime qué hay que hacer, si funciona, pues le seguimos. Y si no funciona, pues no le seguimos. Entonces, con ese enfoque, pues a que no saben lo que hice, pues escribí otro libro. El primer libro se llama El reto de México, aumentar la confiabilidad, dirigido a la educación y dirigido a todos los sectores, pero el segundo libro me concreto.
a la filosofía de la empresa. Te voy a decir cómo, en paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y estoy seguro que te va a funcionar. Ese es el planteamiento que quisiera yo hacerles a ustedes. El pragmático de decirles, estos pasos funcionan, están probados para producir dos cosas. Mejoría en los productos y servicios y en lo que es la empresa, pero no solo, no sola, sino junto con la satisfacción humana de crecimiento personal y de satisfacciones personales. Si no, no sirve. Yo creo que la empresa, otra vez, es un error tacharla y concebirla nomás de un solo propósito. Y eso no es cierto. La empresa tiene dos propósitos. El propósito de servir y dar frutos a la sociedad, pero junto con una transformación humana a los que participan en ella. Y si la empresa, por visión corta o por egoísmo, nomás se enfoca a uno de ellos, bueno, yo estoy aquí para decirles en mi legado, pues está mal. O sea, se van a arrepentir. Esta es una interacción con la sociedad de manera continua y como boomerang. Entonces, la satisfacción de las personas que producen los frutos a los demás es muy importante en los procesos humanos. Entonces, eso es los 20 pasos que yo les quiero platicar. Vamos a entrarle, vamos a profundizar un poquito más en estos 20 pasos. En mi plática anterior, pues únicamente hablé de lo que está alrededor de esta tecnología y ahorita pues voy a hablar más directamente de estos 20 pasos, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla. Muy bien, pues esto va dirigido o tiene enfoque empresarial. Entonces, este es el llamado modelo de confiabilidad HO, 20 eslabones para construir alta confiabilidad, ¿verdad? El HO significa, en inglés, Human Oriented, pero en español, que es el propósito, porque pues el libro está en español, significa humanismo organizado. O sea, esta es una traducción de las prácticas de calidad, de procesos, de calidad de producto, de calidad de servicio, de calidad de la empresa, hacia la humanidad. Entonces, en vez hacia lo humano, hacia el lado humano del negocio. Entonces, en vez de decir reliability o en vez de decir calidad de producto, aquí nos referimos a confiabilidad de la persona. Y la verdad, si vemos los dos enfoques en el horizonte, vemos la parte de calidad técnica de producto y vemos del otro lado la confiabilidad de la persona, pues con creces el campo de la confiabilidad de la persona es mucho más importante, es una causa mucho más profunda de la mejoría, pero siempre y cuando haya una cultura que la respalde, ¿no? Entonces decíamos que este enfoque de confiabilidad va dirigido a todos los puestos. Esto es lo hermoso de esta metodología. Va dirigido a todos los puestos, no nomás a puestos muy sofisticados, no nomás a las personas que tienen que estudiar mucho, sino va dirigido a todos los puestos, porque en todas las áreas, en todos los puestos y en muchas actividades se puede dar frutos. Y en los niños y en los muchachos, desde tender la cama y limpiar su cuarto, ya es un fruto, ya es un producto de confiabilidad, hasta las cosas más sofisticadas. En el caso de mis alumnos, que les estoy dando esta clase, hay una persona que me dice lo único que sé es dibujar. Entonces le dije, ok, ¿qué puedes hacer que pueda lograr un impacto positivo en los demás? Y me dijo, pues les puedo acompañar de una historieta y les puedo causar un impacto. Le dije, perfecto, no necesitas haber estudiado en Harvard para poder aspirar a dar frutos. Entonces por ahí se fue. Pero hay otro que me dice, yo estoy en la Coca-Cola y la máquina que me toca manejar, de repente se le cae la detección de fallas
al 89% y yo sé cómo llevarla al 95%. Entonces, se puede dar frutos en todos los campos y en todos los oficios. Y eso es lo que yo propongo hacer en todas las empresas y en todas las universidades. Este libro, de alguna forma ya está inmerso en el primer libro del reto de México, aumentar la confiabilidad. Pero a le quito toda la parte política, le quito toda la parte de historia y lo enfoco al método, a los 20 eslabones. Empiezo por una definición de confiabilidad. Aquí les digo que los químicos me entienden muy bien. Aquí les digo, me da mucho gusto hablar con los químicos de las empresas, porque los químicos de las empresas saben perfectamente bien que cuando se mezclan dos sustancias, se produce una tercera sustancia, y que esa tercera sustancia tiene otras propiedades distintas y otras aplicaciones distintas. Ese es mi concepto de confiabilidad. Les dije, señores químicos, me encanta la idea de su campo, porque de ahí me basé para definir confiabilidad. Confiabilidad es un producto compuesto de dos sustancias, de ser honesto y de ser competente en lo que haces. Y fíjense lo que pasa en este concepto químico, ¿verdad? De que ser honesto es como el oxígeno que tiene el agua, y ser competente es como el hidrógeno. Entonces, ser honesto nomás por su lado, o sea, el oxígeno, pues sirve para ciertas cosas, el oxígeno pues para respirar, ¿verdad? Y ser honesto, bueno, pues es una parte también muy importante, pero no incluye obras, como que nomás incluye de que, bueno, voy a ser honesto, pero no hago nada, y se puede ser honesto sin hacer nada. Así es el oxígeno. El oxígeno no te da alimentación para el estómago, ¿verdad? Bueno, y luego está el hidrógeno. El hidrógeno es ser competente en lo que haces. Y entonces fíjense lo que pasa. Bueno, pues si quieres quitar la sed, no es suficiente con el oxígeno, por más que lo enseñes y lo produzcas, y tampoco con el hidrógeno. Se necesita los dos. Y entonces satisfaces la sed. Bueno, pues ese es mi concepto. Ese es mi concepto de confiabilidad. Se necesitan los dos para producir frutos que sean confiables, que sean sustantivos, que sean sustentables. Por sí solo lo honesto no jala, y por sí solo lo competente tampoco, porque hay gente muy honesta que no produce nada, y nomás dice y dice y dice, y hay gentes muy competentes, pero que no son honestos y se roban lo que producen. Entonces, aquí el agua es la única que satisface la sed. Aquí la confiabilidad es la única que resuelve de fondo la corrupción. Entonces, con ese concepto que lo recibí de una inspiración, entonces pues lo llevo al libro, lo llevo a ustedes, lo llevo al curso, y me encuentro con que de honestidad hay mucho escrito y muchos libros, pero que de confiabilidad me encontré poco. Me encontré uno de un japonés, Francis Fukuyama, que se llama Trust en inglés, confianza, y me encontré pocos. Entonces, claro que leí el de Trust y claro que me puse a escribir sobre esto, ¿verdad? Les decía, y les digo otra vez a ustedes, que tomo como referencia ejemplos de alta confiabilidad en la ejecución. De ahí provengo. Yo provengo de ahí. Yo provengo, pues, de la aviación, en que no se vale no ser confiable. Tienes un andamiaje para tener que ser confiable. Y los pilotos, antes de soltarle el avión, están muy probados en confiabilidad, ¿verdad? Y también los doctores que operan cáncer y corazón y este tipo de cosas. Pero también los directores de orquesta que operan en grandes conciertos, ¿verdad? Esos tres ejemplos los tomo y digo yo, oigan, ¿y por qué no los vamos pasando a crear un andamiaje de confiabilidad de todos los demás? No es cierto que únicamente en esos tres oficios son los que justifican ser confiables. En Japón, cuando tuve la oportunidad de viajar, pues la gente que era la guía turista,
pues no se conformaba con hacer con hacer un buen guía turista, sino que se ponía de acuerdo con el hotel para que los belices estuvieran en nuestro cuarto, aparte de ser guía. Ese es un andamiaje de confiabilidad, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, bueno, pues voy así, ahora sí, ya les platiqué de la aviación, ya les platiqué de los doctores, ya les platiqué, pues, de los escaladores que necesitan unos a otros, y entonces esto lo ilustro muy bien, porque mi primer concepto de confiabilidad es la colaboración. Yo lo tomo desde las familias más primitivas que ha habido en la vida, en África, en donde se tenían que dividir el trabajo para subsistir. Mientras que la mamá iba por el agua, el papá iba por la comida, ¿verdad? Y esa parte es la que producía la única manera de subsistir, ¿verdad? Y entonces habría que ser muy altamente confiable en la persona que trae el agua y muy altamente confiable en la persona que traía la comida, ¿verdad? Entonces, esa colaboración directa fue la que tomé como primer eslabón, ¿verdad? Colaboración y servicio a los demás. Y ahí les decía que hay 3 tipos de colaboración. La muy directa, tomando como ejemplo que todo el mundo lo puedan entender, pues el que levanta la pelota del cuadro en el béisbol y la lanza al primera base para sacar el out, pero a que la manda de tal forma que le sea cómodo al primera base tomarla. Esa es una primera colaboración. La primera colaboración es, tomo yo mi pelota y hago yo bien mi trabajo, pero se la tengo que entregar al siguiente jugador de una manera cómoda, colaborativa, ¿verdad? Hay el segundo nivel de colaboración, que ya es fuera de tu puesto, ayudar en lo que haga falta al equipo. Y hay el tercer forma de colaboración, fuera de la empresa, a nivel de amistad y a nivel familiar. Bien, el segundo es compromiso y voluntad organizada. Vamos a seguirle. Ya les comenté el de béisbol, vamos a comentar el de compromiso. Pues está muy escrito por todos los psicólogos del mundo, de que compromiso y compromiso y compromiso, y por todos los coaches y todo ese rayo de compromiso. Yo hago una diferencia, compromiso pero organizado. ¿Compromiso de qué? Haz un doble clic en el compromiso. Es muy diferente la ejecución de ser un jugador, en el caso del béisbol, del cuadro o del fielder, ¿verdad? Es muy diferente a, pues, estar en el equipo de béisbol, pero coachando en la tercera base, o siendo administrador, o sea, recogiendo los boletos. Entonces yo pregunto, ¿compromiso? ¿Cuál? ¿Cuál de los compromisos? ¿El de batear bien? ¿El de fildear bien? ¿O el de conseguir y hacer buen trabajo recogiendo y vendiendo boletos? Todos son muy importantes. Entonces yo digo, bueno, que lo hagan de acuerdo a su vocación y de manera organizada. Que cada quien, desde la escuela, desde la universidad y más en la empresa, que se hable de los distintos contenidos del puesto que yo le llamo de línea, que es el mundo 1, del puesto que es a staff de apoyo, que es el número 3, o del puesto que supervisa y dirige a los demás. Entonces, ¿en cuál te sientes bien y en cuál eres bueno? Y más adelante, en los factores, vamos a ver cómo debe de pensar, cómo debe de actuar, qué debe de decir y cómo debe de sentir, pues dependiendo de en qué mundo te encuentras. ¿Estás en el mundo enfrente del cliente en la hora de la verdad o estás detrás de un escritorio en el back office? Ambos son bien importantes, pero tienen diferencias humanas. Y entonces los que manejamos cosas humanas, pues tenemos que asegurarnos que esas cosas humanas estén en su lugar en cada uno de los procesos. Entonces, humanismo organizado significa
¿Quiénes y por qué y cuándo en línea? ¿Quiénes y por qué y cuándo dando órdenes? ¿Y quiénes y por qué en el apoyo y en el staff? Y hay otros más, los que están de referees. Los que están de referees tienen su vocación. Los que están de referees tienen su vocación. Y para ser una empresa confiable, yo se los digo, cuando hay confusión en estas 4 cosas y una persona está en el puesto del mundo 4 de juez y se mete por la pelota, eso ocasiona falta de confiabilidad. Y por eso aquí lo estoy anotando. El no respetar estos 4 roles, en mi experiencia, producen muchos problemas de confiabilidad. La confusión ocasiona desconfianza. Entonces ese tema lo tratamos aquí, apenas va en el punto 2. El punto 3 se llama el liderazgo institucional, ejemplificar claramente cuáles son los 4, 5 o 6 indicadores de los puestos de arriba, porque no son un regalo, ni tampoco son más un privilegio, ni tampoco son un lujo, son una necesidad. Y entonces, a la vista de todos, pues tiene que haber esos 5 indicadores que los produzca el director general. Si esos 5 indicadores no los produce el director general, y para no hacer ruido, nadie los produce, bueno, pues entonces la empresa va a tener un problema de confiabilidad. Entonces aquí navegamos esas responsabilidades básicas del director general frente a clientes, frente a accionistas, frente a proveedores, frente a su gente que trabaja, frente a su comunidad, frente a sus vecinos, ¿verdad? Entonces decimos, oye, pues es que tiene que ser, o sea, no puede haber huecos ahí, ¿verdad? Imagínense si hubiera un hueco en un piloto, ¿verdad?, de un avión, en donde sea muy bueno para despegar, pero muy malo para aterrizar. No se vale, es que sea suficiente, no, es que se tienen que cubrir todos los huecos, ¿verdad? Se tienen que cubrir, ¿verdad?, todos los huecos. Bien, y si de todas maneras no lo digo, y me quedo sin decirlo, de todas maneras la realidad lo va a decir tarde que temprano. Entonces más vale que lo digamos, porque si no lo decimos, la realidad se va a encargar de hacerlo. Bien, liderazgo institucional, luego la parte de misión y visión, la parte de visión y estrategia. Pues aquí recorremos, ¿verdad? Recorremos algunos ejemplos de misión y visión de algunas empresas que sean muy conocidas por todos, y entonces las comentamos, las discutimos, y luego aprendemos, y de manera pragmática, pues las llevamos a nuestra esfera de empresa que tenemos de los participantes de este curso, ¿no? Bien, el siguiente punto, estamos hablando de instituir una cadena proveedor, cliente, usuario. Entonces decimos que todo el mundo entiende un cliente externo, pero la propuesta aquí es que se haga una cadena de proveedor, cliente interno, de tal forma que se vaya enlazando con todos los elementos que van pasando en la empresa hasta entregar el producto final al cliente final. Pero eso da una relación en la empresa de ser más autónomo, porque llegas a ser cliente en un momento dado. Y humanamente hablando, cuando te sientes cliente y te sientes que te atienden como cliente, ya tienes ahora sí disposición, ya tienes ahora sí actitud, ya tienes ahora sí condicionamiento humano, pues para orientarte al cliente. De otra forma, pues es imposible convencer a la persona de que toda tu vida tienes que estar sirviendo a un cliente y tú nunca eres cliente. Eso no se vale. La persona es recurso en parte de su vida, pero también es receptor de beneficios en parte de su vida. Y además, también el cliente es su familia, que va y compra productos en el mercado, y que cuando tú eres recurso para producirlo, bueno, pues tú y tus compañeros están proveyendo productos para tu familia, ¿no? Entonces hacemos esta concientización
Pero no solo la concientización. En el caso de la confiabilidad no es suficiente. Tiene que ser con obras. Entonces, la concientización más la práctica de cómo se cambia el puesto siendo cliente. ¿Cómo le das más oportunidad para que siendo cliente, entonces ponga algunas condiciones, no personales, sino institucionales, pero con cliente? Entonces esto lo hacemos mucho, querer al cliente. Pues aquí, humanamente hablando, yo me voy con Erich Fromm y hablo del amor, pero Erich Fromm. De Erich Fromm era, primero para verdaderamente llegar a amar, decía que primero necesitabas conocer a fondo al otro, para conocer lo que sí le conviniera, lo que sí es necesidad, lo que no es necesidad, y luego entonces sí jugar el juego de surtir algún fruto, ¿verdad? Entonces, esa mecánica de Erich Fromm, pues sí la comentamos aquí. O sea, le decimos a la hora de querer al cliente, es, oye, primero conócelo y date cuenta de qué necesidades verdaderamente tiene y súrtelas lo mejor posible. Y te vas a encontrar con algunas necesidades que ni siquiera le convienen al cliente. Entonces, ahí se pone interesante tu puesto. ¿Se lo dices, no se lo dices, o cómo lo manejas, ¿no? Y eso lo hace muy, 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 muy atractivo el puesto, ¿no? Bien. El siguiente punto que pongo es conexión. Y ahí menciono, pues, muchas conexiones, pero yo para ustedes, pues, nomás quisiera mencionar dos, ¿verdad? La primera conexión es esa visión de lo que hace cada persona con el resultado final de lo que hace. Ahí comento mucho el caso del albañil que pone ladrillos, pero los pone en una catedral. Y entonces la persona dice, yo soy un facilitador de la comunicación de Dios con los hombres porque van a venir aquí en la catedral a comunicarse. Entonces esa es una conexión, ¿verdad? Entre el trabajo del día con día y el final del trabajo y del proceso, ¿no? Esa es una conexión. Y la otra conexión que yo hago es que, híjole, en las empresas existen dos mundos. Existe el mundo técnico de cómo hacer las cosas y existe el mundo humano de cómo comunicarse. Y a mí me han preguntado mucho en las empresas, oye, y cuando la persona es muy buena técnicamente, pero no es buena humanamente, ¿qué hago? Porque pues las conclusiones son, bueno, aunque no sea bueno humanamente, pero pues es bueno técnicamente. Yo les digo, oiga, no, en los países donde yo vengo o en los que yo he estudiado, en Inglaterra, pues no se puede. O tienes las dos o no eres jefe. Tienen que tener las dos. Y entonces la conexión de la segunda que yo hablo aquí es buen adecuado manejo de gente y buen adecuado manejo técnico. Si nomás maneja técnicamente bien las cosas, no lo pongas como jefe. Y si nomás maneja humanamente a la gente, pero no sabe la técnica, no lo pongas en un departamento en donde va a tener que hacer soluciones técnicas. En Inglaterra te dicen o las dos o no eres jefe. Punto. En México no. En México no, pues nos aguantamos de una, con una que tenga. ¿Por qué no pedimos las dos? Si hay un potencial humano tan grande, hay un potencial humano grandísimo. En mi experiencia, a todos los mexicanos que conozco, les pones la canasta más alta y le llegan. Y a los hijos también. Entonces, cuando no llegan, es porque no les pusieron la canasta más alta. Entonces, yo no sé si es problema de la persona o problema del jefe o del papá. Entonces, esto es lo que comentamos en conexión. Conexión para ser confiables. Conexión para ser confiables. Cuando menos de esas cosas. Planeación antes de ejecutar. Híjole, aquí en el libro, aquí no va a haber tiempo de hacerlo, pero en el libro hago un recorrido, pues, por el manejo del tiempo. El manejo del tiempo en el largo plazo, cómo conceptuar el futuro, pero el futuro de un mes, o el futuro de un año, o el futuro de 5 años, o también los llevo
al futuro del siguiente segundo en la ejecución. En el baile, tienes que tener en tu mente, o el piloto de carreras de Fórmula 1, tiene que tener en su mente lo que sigue, el segundo que sigue, y luego tiene que concentrarse en el segundo donde está. Y rápidamente cambias, nomás para saber qué segundo sigue y qué es lo que va, y entonces es la única forma en la que estás preparado para los dos eventos, en el que estás y el que sigue. Y es cuestión de milésimas. Y cuando lo empiezas a hacer, se produce en el cerebro la llamada plasticidad cerebral. Es hermoso ver cómo se aumenta la plasticidad cerebral en los humanos. Pero si los jefes no quieren, pues no hay plasticidad cerebral. Si los jefes quieren, hay plasticidad cerebral. O los coaches. Desplegar, eficientar y controlar los insumos. Pues el ejemplo más típico es cuando va un plomero a tu casa y no trae ni herramientas ni nada y dice que va a ver qué es cuál es el problema. Y luego se regresa para ir por sus cosas. Le digo, pues tráete las cosas que son más comunes. ¿Cuáles son las cosas más comunes que te han pasado en la vida? Cuando vas a reparar esta y esta y esta. ¿Qué herramientas te necesitan? Esta y esta y esta. Pues, ¿por qué no te la traes? No, pues no había pensado. Este es este punto, ¿verdad? Y es lo que hacen todos los instructivos cuando compras un juguete. Primero despliegas todo lo que hay en la caja y luego armas, no antes. Y luego esta es la columna vertebral. Ejecución y comprobación es lo más hermoso que hay para los que les gusta lo que hacen. Y sobre todo, pues en cosas complejas, ¿verdad? El poder alcanzar objetivos tan diversos, ¿verdad? En una ejecución, como aparte de entregar el buen producto, no tener accidentes, aparte de entregar el buen producto con buena calidad, el no tener faltas de puntualidad, o el no tener incidentes, o el no tener conflictos, es un mundo grandioso y que no se estudia mucho porque en las empresas, pues por falta de tiempo. Pero cuando empiezas a hacer el doble clic o el triple clic, empiezas a transformar la cultura. Empiezas a transformar la cultura porque los enseñas a manejar sus detalles. Y entonces empiezas a ser los señores de su ejecución, de su trabajo, masters. Yo les digo que en todos los deportes existe coach que los define como principiantes o intermedios o avanzados o expertos. Y en los trabajos que es más difícil que el deporte no lo hacemos, pues oigan, con todo respeto, pero si hacemos un cambio a coaches de deporte y los metemos acá y le empiezan a aprender qué es ser principiante, qué es ser intermedio, qué es ser avanzado y qué es ser experto, nos va a dar una ventaja enorme el hacer eso. Enorme el hacer eso. En los deportes que no son tan importantes y tan impactantes en la vida como el trabajo se hace, da tantos resultados bajo el punto de vista humano, ¿por qué no en las empresas? ¿Verdad? Aquí los enseñamos a hacerlo, ¿no? Esto es una hermosura. Esto de aquí es la ejecución. Este es el estudio de la ejecución, pero a nivel interno. Organizar internamente nuestros recursos humanos, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Tenemos capacidades de pensar, tenemos capacidades de hacer, tenemos capacidades de hablar y tenemos capacidades de sentir. Pero déjenme comunicarles que en la ejecución, pues hay muchos que tienen habilidades de pensar, pero piensan para pensar, o piensan para contemplar, o piensan para criticar, o piensan para echar culpa a los demás, pero no piensan para ejecutar. Entonces no estamos organizados. Entonces, este es un ejemplo de cómo organizar nuestros recursos internos para ejecutar mejor. Y les comento el triángulo del hacer, el deber y el poder. Vamos a hablar de confiabilidad. ¿Qué pasa cuando se quiere? Quiero, pero no puedo.
¿Qué pasa cuando quiero, pero no debo? Entonces, imagínense lo que hago. Entonces, si haces lo que quieres, pero no debes, ya te lo digo desde ahorita, desconfiable, es algo desconfiable. Si haces algo que lo quieres, lo puedes, y es lo que te toca hacer, eso es lo confiable, punto. Pero existen muchas posibilidades de arreglo que no son confiables. La confiable es hacer lo que debes, lo que puedes y lo que quieres. Esa es. Y existen muchos arreglos que no dan confiabilidad. Cuando haces lo que quieres y no puedes y no debes. Cuando haces lo que quieres y es lo que debes y te toca hacer y todavía no puedes, no hay problema. Estás en la antesala de la confiabilidad. Estás en la antesala de la confiabilidad. Aplausos. El coach ya le falta un pasito para llevarte a lo demás. Pero si el coach no se da cuenta de esto que estoy diciendo, pues no está haciendo su trabajo. Si no alcanza a diferenciar el quiero, el debo y el puedo. Esa es la esencia del coach en la ejecución. Faltan 10 minutos. Bueno, le voy a platicar y entonces esta ejecución interna, organizándose internamente, mente, cuerpo y espíritu, pues yo digo que el más confiable de los casos es pensar para actuar para servir, sentir para mejorar y hablar para motivar, no para echar culpas. Control de calidad, bueno, pues no sé si voy a tener que ir rápido de aquí. El control de calidad, pues es esa parte de redundancia para que aparte de comprobar lo que haces, que haya una tercera persona que verifique antes de llegar al cliente. Por ejemplo, en las bebidas como el tequila o como la Coca-Cola, ese control de calidad es totalmente absoluto. A lo mejor podrá tener problemitas el proceso y lo que tú quieras, pero al final no pasa. Al final no pasa, porque ponen en riesgo a toda la empresa. Claro, lo ideal es que pues nunca haya problemas, pero en casos graves, al final no pasa. Es un filtro demasiado fuerte. Entonces, el decidir el filtro, qué tan fuerte o qué tan débil es, esto es el tema del control de calidad. Excelencia en la continuidad operativa, el poder extender tu ejecución pues por un tiempo largo y poder con el cansancio. Esa es la pregunta, ¿cómo hacerle? Damos soluciones a hacerlo. Y el poder conseguir junto con el producto el cero fallas, el cero accidentes, el cero lesiones y el cero faltas y mantenerse con alta energía, ¿verdad? Porque los trabajos no están hechos para herir o para matar a la gente, ¿verdad? Para eso no están hechos los trabajos. Detección de fallas y aprender de los errores en vez de echar culpas. Aquí tenemos un proceso muy interesante para hacerlo en las empresas. Medición, la costumbre de medición y documentación, sobre todo si hay certificaciones de por medio, ¿verdad? Y luego la mejora continua e innovación, que es cómo gestionar la disrupción del cambio del que tanto se habla en el siglo XXI con la excelencia en la operación. Ahora muchos dicen muy fácil, no, es que todo hay que romperlo, que porque estamos en el siglo XXI. Pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. Se fueron por el camino fácil, no es confiable. Lo único que es confiable es gestionarlo, gestionar la disrupción con la excelencia operativa. Los japoneses dicen que para eso dedican el viernes en la tarde a hacer cambios, pero que de lunes a viernes en la mañana, 0 cambios para asegurar la excelencia operativa. El viernes en la tarde hacen los cambios, prueban, etcétera, y luego dedican una semana para probar antes de meterlos a la excelencia operativa. Y ahora muchos ya no quieren hacer eso. Bien, comunicación continua de resultados y valores. O sea, se habla, ok, de dar resultados, en la contabilidad dan resultados, pero ¿por qué no se acompaña con valores? Son confiables,
Imagínense qué bonito trabajo, da resultados, todo un departamento de contabilidad, si no son confiables. Entonces lo que están produciendo es algo contraproducente. Aquí lo que se necesita únicamente es resultados, pero confiables. Cuando los resultados son confiables, más le vale a la empresa mejor ni decirlos. Cuando no son confiables. Políticas, leyes, reglamentos prácticos que ayuden en la toma de decisiones, es el 17. Auditoría es el 18, y no nomás la auditoría contable, sino la auditoría de la certificación de los procesos. Estrategias de desarrollo humano. Yo aquí hago una especial mención en el liderazgo participativo sociotécnico, que en la medida que vas teniendo más horas de vuelo, debes tener más oportunidad de manejar más cosas, o sea, de tener más delegación. Jugar el juego de la delegación. Tú que eres más confiable y yo que te delego más. Tú que no eres confiable en lo que produces y yo que te delego menos. Ese juego jugarlo abiertamente, como se juega en el deporte. Tú que metes más goles y te meto al partido. Tú que metes menos goles y te quedas en la banca. ¿Por qué no hacerlo en las empresas? Bien. Es para el otro lado, ¿verdad? Muy bien. Auditoría, estrategias de desarrollo humano, de motivación humana. Nos esperamos a que la persona esté muy feliz para que entonces pueda ser productiva, o la persona empieza a ser productiva y con un poquito de esfuerzo y automáticamente se empieza a motivar. Mi nieto, el día de antier, platiqué con él y por su crecimiento muy fuerte que está teniendo, está siendo muy alto, trae dolores de todos lados, trae que le duele la rodilla y le duele el muslo y le duele la pantorrilla y le duele el tobillo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, se estaba quedando acostado. Le dije, vente para acá, tú que te quedas acostado y el cuerpo se va a encargar, ¿verdad? Porque pues, como te duele y todo lo demás, de seguir acostado cada vez más. Te estás metiendo en una bronca si le haces caso. Tú que te esfuerzas y lo fuerzas un poquito y te vas al ejercicio aunque te duele un poquito, y entonces vas a tener más energía de no estar acostado. Me dijo, no es cierto, pues no es cierto, pues ya lo probó, ya le gustó. Es mejor que me duela un poquito, pero que tenga energía a como estaba antes. Me duele muchito y ni tengo energía, estás acabado. Entonces ahorita trae un ejercitamiento fuerte, le genera endorfinas y las endorfinas se encargan de lo que ya les dije, de hacerlo más feliz. Y eso es lo que dice Peter Jordan, el psicólogo actual del siglo XXI, que está luchando contra todas las demás formas de psicología de lo traumático que es el forzar un poquito a los muchachos. Está luchando. Vamos a ver quién gana al final. Y estos son los beneficios finales de la alta confiabilidad. Generar más personas confiables, por lo tanto más beneficios, más productos y de beneficios sociales, país que progrese en conjunto y menos policía y menos burocracia. Y para la persona es el camino para tener satisfacciones superiores. Yo me he encontrado con algunas gentes que les dijeron que nomás tenían una sola vida y que entonces no debían de perder ni un segundo de su vida en algo que no lo disfrutaran, en algo que no les gustara. Y entonces, pues como se los dijeron de chiquitos, bueno, pues les gusta los amigos, les gustan las fiestas, les gusta la tomada y les gustan esas cosas. Yo digo, pues ya se perdieron de lo más bonito del mundo, que tiene como puerta de entrada, entrar a otras cosas bonitas, un poquito de esfuerzo. Esas ya se las bloquearon. Y las que yo tengo ahorita, pues la verdad, muchas de ellas al principio no me gustaban. Y ahora son las que más disfruto. No se las pierdan. Esas no se las pierdan. Y no se pierdan el tener satisfacciones
de mayor, de superiores que se logran posponiendo la gratificación. Pues por último les dejo algunas frases. La confiabilidad llega a la mente, al corazón y al alma. A todos les conviene. Es la semilla que germina y construye en forma natural. Consenso. O sea, no es dictadura, es consenso. Lo que haces bien y entregas con gusto florece. Y pensar para actuar, actuar para servir, sentir para mejorar y hablar para motivar. Y entonces produje un libro, pues que está contenido en el primero, pero está orientado a los 20 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, ¿verdad? Se llama Modelo de Confiabilidad HO y está disponible en Amazon, pues para su consideración, ¿verdad?